iniciamos y nos adentramos en metabólico. Metabólico van a ver que yo lo dividí como en grupetes que a mí me parecen más fáciles, ¿sí? Que serían dividirlo en qué compuesto es lo que está generando la patología. Un hidrato de carbono, un metal, un lípido, ¿qué lo está generando? ¿Sí? Dentro de hidratos de carbono tenemos 4, de las cuales la realidad es que la más tomada a la cabeza, adivinen cuál es, claro que sí, la diabetes, ¿sí? Después el resto, glucogenopatías, que son Bongier, Ardul, Pompe, están en la diapo y yo creo que con lo que está en la diapo no se necesita mucho más. Siempre es qué enzima se altera y la clínica. ¿Qué enzima se altera y la clínica? Y mucopolisacaridosis, lo mismo, que se altera y la clínica, esto de la cara tosca, siempre llevan para el mismo lado. La facie tosca, el cuerpo como eh, con todas esas características. Galactosemia nunca la vi como tomada. Lo mismo, creo que con que sepan lo que está en la diapuesta, diabetes sí es un poco compleja y obviamente es la más importante de la cabeza y claro que hay preguntas de diabetes, ¿sí? Bueno, lo bueno de diabetes es que la mayoría de las cosas ya las vieron en Bioqui, en Fisio, es algo que están viendo todo el tiempo, ¿sí? Primero, no es una enfermedad, es un grupo de trastornos metabólicos donde claramente que la clínica es la, eh, la hiperglucemia, ¿no? Eso es como lo que la caracteriza. Y a la larga afecta todo lo que son los vasos, ¿sí? Los vasos sanguíneos, por eso es que es una enfermedad sistémica, es una enfermedad crónica que afecta a todos los vasitos y afecta a nivel metabólico los HDC, hidrato de carbono, lípidos, proteínas, todo, ¿sí? De origen multifactorial, igualmente ahora vamos a ver las causas, y que es la principal causante de IRC es insuficiencia renal crónica, otras palabritas otras memotécnicas que ya empiezan a conocer, IRA es insuficiencia renal aguda, IRC es insuficiencia renal crónica, por la nefropatía diabética, ceguera por la oftalmopatía diabética, más específicamente la retino, que ahora en un cachito la vemos, y amputación no traumática de miembros inferiores, el famoso pie diabético, ¿sí? No traumático, o sea, si tuvo un accidente, no cuenta, pero es la principal y se ve de las no traumáticas. Con respecto a cuáles son las causas, en Bioqui veían mucho la de tipo 1, que era la famosa autoinmune, la del joven, la del niño, que era por un déficit absoluto de insulina, o sea, mi cuerpo no puede generar insulina porque mi sistema autoinmune ataca mis células beta de páncreas. Y la de tipo B era la que le decían la del adulto, la que uno se imagina un paciente obeso, eh, la típica que el paciente obeso con consumo de hidratos de carbono, ¿sí? La que tiene un déficit relativo de insulina, porque no es que su cuerpo no lo produce, sino que su cuerpo es resistente a la insulina, que ahora vemos el mecanismo. Pero uno es la autoinmune, un déficit absoluto, el cuerpo no crea insulina, por ende la necesito sí o sí, soy insulino dependiente, dependo de la insulina para vivir, y la resistencia es que sí hago insulina, pero mi cuerpo no la está detectando. Esas eran las dos que conocían hasta ahora y se suman a la listita un montón más. Por ejemplo, la gestacional. La gestacional obviamente se da durante la gestación, o sea, la van a pensar en una persona embarazada, ¿no? Sobre todo en el segundo o tercer trimestre de embarazo. Ojo, no es lo mismo una diabética que se embaraza, esa no cuenta como diabetes gestacional, que una persona que previamente no era diabética y en el embarazo tiene diabetes gestacional. Y con el parto eso se normaliza, ¿sí? O sea, una vez que tienen al niño, sus niveles de glucemia vuelven a la normalidad. Sí, el haber tenido diabetes gestacional es un factor de riesgo para desarrollar después diabetes, la del adulto, la tipo 2. Pero bueno, solo la gestacional en sí revierte tras el parto. Las otras no.
Hay también causas que van a leer como las que son monogénicas, que también es una forma de decirle a las genéticas, así que si leen en el choice genéticas son las monogénicas, o sea, hay algún receptor que se altera, hay como 7 tipos, hay un montón de tipos, que según qué receptor se altera es cuál es, MODY 1, 2, 3, 4. Básicamente son las famosas MODY, MODY. Si leen MODY es genéticas, o si les dicen monogénicas son genéticas. También las piensan en alguien joven, obviamente. Donde depende del receptor es que yo no puedo producir insulina, son rarísimas, pero es una posibilidad. Esta, que sí la vemos en patologías, acá en pato, es la afectación. Ay, se perdió el mouse. La afectación del páncreas exócrino, por ejemplo, cuando se genera fibrosis en el páncreas. Ayer vimos una que les dije, este paciente puede tener diabetes, que era la fibrosis quística. Y otra que vamos a ver más adelante, que hace la diabetes también, es hemocromatosis, porque hace fibrosis del páncreas y hace diabetes, y a veces en los casos clínicos ponen 300 y pico de insulina junto con azul de Prusia positivo y cosas de la hemocromatosis. Pero te tira ahí la diabetes y te confunde. Infecciones también pueden desencadenar diabetes, endocrinopatías, sobre todo Cushing o hipertiroidismo. Fármacos como por ejemplo glucocorticoides, que tiene sentido con Cushing, y las hormonas tiroideas, que tiene sentido con hipertiroidismo. Síndromes, porque van a ver después en el TP, el segundo parcial tiene el TP de genéticas, y van a ver en el TP de genéticas que hay algunos síndromes que se asocian mucho con tener diabetes también, uno reconocido síndrome de Down, que seguro lo conocen, otros que no sé si han escuchado, son las causas de hipogonadismo en hombres y mujeres, Turner en mujer, Klinefelter en el varón. Capaz no las escucharon mucho, Turner tal vez sí, porque es más de las novelas y series, aparece más común, que es la de la niña que no desarrolla los caracteres sexuales secundarios, después lo vemos en genética, pero bueno, Down, por ejemplo, sí lo conocen. ¿Cuál es el diagnóstico? No creo que les tomen los valores, les van a poner un valor como 300 y pico, ¿sí? Que quiero creer que a esta altura saben que eso está mal. Pero el diagnóstico básicamente lo hago con cualquiera de estas cositas. Uno es que mi glucemia me dé mayor a 126 estando en ayuno, y cuando digo al azar es no estando en ayuno, o sea, nada, en un momento X del día. Por ejemplo, me lo hacen a mí ahora y yo desayuné hace un rato cuando empezamos la clase. Entonces, obviamente que me va a dar seguramente más que 126. Ahí el valor se extiende a 200, y sobre todo si tiene clínica sugestiva, que ahora vemos cuáles son las famosas 4P, polidipsia, polifagia, poliuria. TOC es prueba de tolerancia oral a la glucosa, o sea, es alguien que estaba en ayuno, a mí me dio sospechoso, lo hice tomar algo, tomar un juguito, comerse un alfajorcito, comer algo, y ahí me fijo si me da mayor a 200, porque cuenta como si tuviera al azar porque ya comió. Y la otra es pedirle en el laboratorio la hemoglobina glicosilada, que esta es como la opción más sensible, por así decirlo, porque te permite ver qué pasó días anteriores. Las otras tres es algo que yo veo en el día, me sacan sangre ahora y se refleja mi glucemia de ahora, de este momento. La hemoglobina glicosilada te permite ver hasta 15 días atrás qué es lo que estuvo pasando, así que te deschaba un poquito en ese sentido. Hemoglobina glicosilada mayor a 6,5, redondeando, a veces si es una persona ya diabética o un adulto mayor, sos un poco más menos rígido con el valor. Todas hay que repetirlas 2 veces para confirmar efectivamente el diagnóstico, decirle a la persona, tenés diabetes, menos la de la glucemia al azar si tenés la clínica. O sea, si tenés 250 de glucemia, si yo tengo 250 ahora de glucemia y voy al médico con las 4P a ver si son las que siguen, no, las 4P, polidipsia, polifagia, poliuria, y es muy sugestivo, me ponen el sellito.
Estas diabetes tipo 1 versus diabetes tipo 2, que son las que más suenan y las más conocidas, son las que están charlando desde bioquímica, eh, que la de tipo 1 era la autoinmune, esta que charlábamos, la de la infancia, la que tienen que inyectarse insulina todos los días y controlarse mucho más porque su cuerpo no hace insulina. Este bello dibujito, ¿sí? Los linfocitos van y no reconocen a las células del páncreas como propias y las atacan. Primero no desarrolla la clínica porque con algunas células del páncreas que hagan insulina, yo puedo eh, tolerar mis niveles de glucemia. Ahora, cuando ya el 90% o más de mis células fueron destruidas, ya no me alcanzan los niveles de insulina y ahí es cuando tengo la clínica bien florida de la poliuria que ahora charlamos, ¿sí? Siempre suele haber capaz algo ambiental, siempre como que lo desencadene, pero ya es algo que viene, ¿sí? ¿Y qué es lo que caracteriza? Como todo lo crónico, atrofia, fibrosis, y acá mucha insulitis se dice, que es el infiltrado inflamatorio en los islotes, porque son todos linfocitos atacando las células. Y la de tipo 2, que, bueno, como saben, es la más frecuente, la del adulto es más frecuente que la del niño, ¿sí? La del joven. La disminución de insulina acá, esto está bueno en este cuentito, dicen más o menos lo mismo, la disminución de insulina acá es mucho más gradual, porque primero el cuerpo intenta hacer adaptaciones para intentar compensarlo. Acá lo que pasa es que hay un problema en los receptores. Entonces, el cuerpo sí produce insulina, el páncreas la produce, porque las células beta están bien. El problema está a nivel de los receptores que no la reconocen como tal, ¿no? Entonces, los tejidos que sobre todo dependen de la insulina, eh, hígado, músculo esquelético y todo lo que es el tejido adiposo, no la reconocen como tal. ¿Qué hacen las células beta? Che, no me están reconociendo la insulina. Hagamos más, porque no están entrando glucosa. Entonces entra todo en un estado de hiperinsulinismo y mientras esté ese estado de aumento de la insulina, la glucemia se mantiene. O sea, el cuerpo dice, aumenta la glucemia, aumenta la insulina y la regulo y así la bajo. Y mantienen por ahora un buen equilibrio. ¿A costa de qué? De una hiperfunción. Que coma una hiperfunción con hiperplasia e hipertrofia de las células beta, con una adaptación celular. Ahora, como toda adaptación celular, llega un tiempo que si yo no revierto mi hiperglucemia, en este caso, mi inoxa, se van a agotar, ¿sí? Van a empezar a sufrir atrofia, van a empezar a generar una proteína que se llama amilina, que es esta proteína amiloide que charlamos, ¿sí? O sea, la glucosa es tóxica. Empieza a hacer atrofia, a degradar todos los islotes, a depositar esta amilina, que es amiloidosis asociada a inflamación, que sabemos que hace atrofia por compresión, y empieza a producir todo un daño y pasa de haber generado mucha insulina a tener un déficit de insulina. Y ahí ya no puedo tener mi insulina al palo y la glucemia empieza a subir. Ya no puedo mantener y ahí es cuando empieza a desarrollar mi hiperglucemia. El estado de hiperinsulinismo es capaz lo que algunos mencionan como prediabetes y ya cuando tengo hiperglucemia es mi diabetes propiamente dicha, digamos. Que la clínica en el de tipo 2 suele ser como más inespecífica en realidad, como que tienen más como problemas como que ven más borroso, como, como que están más cansados, como cosas más, y mareos, cefalea, cosas como re inespecíficas. Ya cuando estamos en un estadio un poco más grave, tienen las famosas 4P, o es más de el de tipo 1, las famosas 4P, que son, eh, piensen que la insulina es anaeróbica por excelencia, entonces si bajo lo anaerobio, bajo mi insulina, favorezco todo mi catabolismo, que es romper, básicamente. ¿Qué hacen? Rompen los ácidos grasos. Si yo quemo mi grasa, tengo hambre, porque me estás comiendo mi comida. Entonces hago polifagia, como, por eso está comiendo un sanguchito. Como. Ahora, también el catabolismo te hace perder de peso, ¿no?
pérdida de peso sin motivo aparente, se dice. Obviamente sin estar haciendo ejercicio, dietas y esas cosas, sin ningún motivo. La otra es que la hiperglucemia hace glucosuria, o sea, que se elimine glucosa por riñón. Es osmóticamente activa, entonces tengo poliuria, arrastro con ella mucha agua, ¿sí? Y al arrastrar mucha agua y tener deshidratación, por así decirlo, estimula mis receptores a que yo tenga sed y tomo agua, ¿sí? Entonces, poliuria, polidipsia, polifagia y estimulan a que tome mucha agüita, ¿sí? Polidipsia tomo agua, poliuria orino mucho, polifagia como mucho y pérdida de peso. Y después tenemos el mundo de las complicaciones, que es básicamente lo más relevante que tienen que saber, pero sobre todo ustedes en Bioki vieron las complicaciones agudas y ahí la quedaron. Y ahora en Pato se les suman las complicaciones crónicas, ¿sí? Que las complicaciones agudas, las recordamos un poquito por arriba, pero son las que charlaron en bioquímica, son 3. Capaz la hipoglucemia no la charlaron tanto, pero la hipoglucemia es de hecho la más frecuente y es una importante, sobre todo en los que son insulino dependientes o requirientes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El dependiente es el que no crea insulina, o sea, el diabético de tipo 1, que se inyecta. Pero a veces el diabético de tipo 2 empieza primero con fármacos orales, ¿no? De la famosa metformina, fármacos que no sé si es fármaco 1 o fármaco 2, pero bueno, que van a leer después. Creo que es fármaco 1. Empiezan con antiglucemiantes de tipo orales, ¿no? Va a llegar quizás un momento en donde con eso empiezan teniendo 1, después tienen 2, después tienen 3. Y en algún momento quizás requieran de insulina para poder controlar la glucemia. Pero no es un diabético de tipo 1, es un diabético de tipo 2 que ya llegó al punto de requerir insulina para controlar sus glucemias. Y a ese se le dice que es un diabético de tipo 2 insulino requiriente. Dato. Cuando uno se inyecta insulina, uno no puede olvidarse de comer, porque vos te inyectás la cantidad de insulina teniendo en cuenta que vas a comer tus comidas normales. Entonces, el principal riesgo de inyectarse insulina es la hipoglucemia. O también cuando dicen que no comes o que te inyectas mal, no sé, que te inyectaste de más, por ejemplo. ¿Sí? Y el cuerpo tolera mucho más la hiperglucemia que la hipo, porque por ejemplo, si tu nivel de glucemia está en 150 y vos caíste a 50, o sea, 100 puntos, ya vas a poder tener incluso clínica neurológica, ¿sí? Si cae a 40, 30, podés entrar en coma. Entonces, la hipoglucemia con 100 puntitos, 120 puntitos ahí, ya entraste en clínica grave. En cambio, la hiperglucemia podés llegar a 400, 500 y estar como si nada. Y a partir de 600 pueden empezar las otras complicaciones, como el coma hiperosmolar. Pero ¿cuánto tengo ahí? Como 500 puntos de glucemia. O sea, se tolera mucho más el exceso que el déficit. ¿Cuál es la clínica de la hipoglucemia? Taquicardia, palpitaciones, mareos, ¿sí? Lo primero que empiezan a sentir es taquicardia y mareo. El problema es que muchos pacientes, sobre todo los de tipo 2, a veces tienen cosas cardiovasculares, como insuficiencia cardíaca, que el tratamiento para eso a veces son beta bloqueantes. Y el tema de los beta bloqueantes es que te enmascara todos estos síntomas, ¿no? Te enmascara la taquicardia, te enmascara la palpitación, y pasas directamente a los más graves, que son disartria, dificultad para hablar, confusión, coma, que ya son los síntomas neurológicos. Como que no tenés esos síntomas primarios de taquicardia, palpitación, que, que te llama, que están instruidos de que eso les llama la atención y que tienen que comer. El coma hiperosmolar no cetóxico, que es el otro agudo, es el más grave, es el que, esto siempre hablando de pacientes que están descompensados, ¿no? Que tienen una descompensación diabética, tanto esta como el cetóxico, que es el que sigue, tienen que pensarlo por el lado de que se está deshidratando. Es un paciente que tiene glucemias arriba de 600, tiene mucha diuresis osmótica, o sea, elimina mucha glucosuria, que es muy osmóticamente activa, y se deshidrata, básicamente.
Entonces eso lleva a hipovolemia. Esta se ve sobre todo más, pero ojo, se ve más, no quiere decir que sea la única, en las de tipo 2. Y la cetoacidosis diabética se ve más, no quiere decir que sea la única, en la de tipo 1. O sea, no quiere decir que no exista uno de tipo 2 con cetoacidosis, se ve más en la de tipo 1. Que la cetoacidosis es esa que veían en Biocchi, que suele haber siempre algún factor desencadenante, por ejemplo, estrés o algo que genere un estrés al cuerpo que estimule la liberación de adrenalina y aumenta insulina, aumenta adrenalina, aumenta el glucagón, disminuye insulina, que siempre va en contra de estos dos, como que la adrenalina bloquea la insulina y empieza a aumentar todo lo que es la glucemia, se favorece todo lo que es la lipólisis, también hay mucha glucosuria, mucha diuresis osmótica, por ende también está la deshidratación, y se estimula si se acuerdan allá de Biocchi, la famosa lipasa hormonosensible, que degrade los ácidos grasos libres, y los ácidos grasos libres van al hígado. Y en el hígado empiezan a producir cuerpos cetónicos, que los cuerpos cetónicos, por un lado, se van a empezar a querer eliminar por orina, compitiendo con la glucosa. Va a llegar un punto que van a competir y como tengo tanta glucosa, la glucosa ganaría y se empiezan a acumular en la sangre. Y cuando se acumula en la sangre genera cetonemia y eso lleva a una acidosis metabólica. Y dijimos que la acidosis en sí es bastante severa, de hecho puede incluso llevar a coma en casos más graves, ¿sí? Pueden entrar recontracidóticos. Fatiga, náuseas, dolor abdominal son como los primeros síntomas, pero después la acidosis te puede llevar a síntomas neurológicos y respiración de Kumaul es como un patrón respiratorio, te puede llevar a insuficiencia respiratoria, ¿no? En casos un poco más graves. Y estos es lo que más les importa, que son las nuevas, las que quizás no habían aprendido en bioquímica, que son las complicaciones crónicas, las que se dan después de muchos años de clínica, pero que, como dice acá, le aumentan la morbimortalidad al paciente, ¿no? O sea, te dan un peor pronóstico el ya tener alguna complicación crónica, porque la aguda es algo del momento, la cetoacidosis, vos revertís la glucemia en ese momento, revertís la acidosis y listo, el paciente se va de alta y se controla. La crónica le queda para siempre. Y es la que causa la isquemia, la que causa la retinopatía, ¿sí? La ceguera, la amputación no traumática, todo lo que mencionamos. Lo principal que se afecta en la diabetes son los vasos y se divide en macroangiopatía o microangiopatía dependiendo si el vaso es de un calibre grandote o de un calibre chiquito, ¿sí? Que las macroangiopatías, como el nombre lo dice, macro de más grande, entonces son las causantes de favorecer las esclerosis de los vasos, ¿sí? O sea, de darle rigidez al vaso. Que la arteriosclerosis puede ser o hialina, por depósito de proteínas, ¿sí? Glicosiladas, que es lo que es la base de la diabetes, o puede favorecer también, ahora vamos a ver por qué, a otro tipo de arteriosclerosis, que es la ateroesclerosis, que es cuando se produce por placas de ateroma. O sea, la aterosclerosis y la arteriosclerosis hialina son dos de algunos tipos de arterioesclerosis. Ahora igual va a cerrar cuando veamos la diapo de arteriosclerosis. Y la hialina era esa que veían como alrededor del vaso, como rosita paliducha que engrosaba la pared del vaso. Y la microangiopatía es la que va a ir a los órganos diana por siempre. Lo primero que empieza es que se engrosa la membrana basal y se empiezan a depositar los famosos AG, productos de glicosilación avanzada no enzimática, que es lo que se genera todo el tiempo en la diabetes. Se une la glucosa con las proteínas, las glucosila y se acumulan. Las macroangiopatías son las causantes de todo lo que se les ocurra de vasos más grandes como insuficiencia venosa periférica, que te da isquemia de los miembros inferiores, ACVs, infarto agudo de miocardio, insuficiencia vascular renal, general, ¿no? No de los pequeños vasitos. Básicamente las infarto, ACV y la isquemia.
va para el lado de lo macro. Y la micro va para el lado de el ojito, la neuropatía, la glomerulopatía, que ahora las charlamos. Cualquiera de las dos, tanto la macro como la micro, la patogenia es la misma, o sea, se forman por las mismas cositas, ¿no? Que son tres patas que tiene o sea, tres cosas que suceden para generar toda esta lesión, todos estos daños que se generan en los vasitos. Por un lado, hay una reacción no enzimática con los precursores dicarbonilo, que derivan de la glucosa, que atacan a las proteínas, ¿sí? Y mientras más glucosa haya, más formación de estos AGE, de estos productos de glicosilación va a haber, y más proteínas van a haber afectadas. Y pueden afectarlo directa o indirectamente, o sea, indirectamente sería uniéndose a su receptor, que sería el RAGE, ¿no? Que el RAGE son receptores que están sobre todo en células inflamatorias, como los macrófagos, las células musculares lisas de los vasos, las células endoteliales, ¿sí? Que básicamente se unen y hacen todo esto, liberar factores de crecimiento y citocinas que van a favorecer todo lo que es la fibrosis. Acuérdense que es algo crónico, así que se lleva muy bien con la fibrosis. Van a eroses especies reactivas de oxígeno, o sea, estrés oxidativo, favorecer toda la coagulación y que proliferen y se sinteticen CMLs, células musculares lisas, y MEC, ya saben, la matriz extracelular. Y aparte de hacer todas estas cositas uniéndose al receptor, también directamente se vio que estos productos de glicosilación, los AGE, pueden unirse a proteínas que están ahí dando vuelta en la matriz extracelular y eso genera una lesión endotelial. Todo lo que sea lesión endotelial va a favorecer no solo todo un estado procoagulante, sino va a favorecer a la formación de placas de ateroma. Ahora lo vemos cuando vemos placa de ateroma, pero favorece la formación de placa de ateroma y encima hace que yo no pueda eliminar, lo retiene, al LDL, que es colesterol, aumenta todo el colesterol, en la íntima del vaso, que es donde se forman las placas de ateroma. O sea, lesiono el endotelio y hago que se acumule, favorezco a la acumulación de colesterol en la íntima del vaso. Ahí es cuando yo tengo el efecto aterogénico, entonces va muy de la mano la diabetes con las placas de ateroma. Además de que también el paciente tiene los mismos factores de riesgo, pero vieron que hoy charlamos que se afecta. O sea que si bien lo característico es la hiperglucemia, también afecta el metabolismo de los lípidos y de las proteínas. Acá está el porqué. Y las otras dos cositas son menos relevantes, pero la vía de los polioles sobre todo puede llegar a aparecer. La vía de los polioles se ve, polioles son por ejemplo el sorbitol, la fructuosa, son determinadas moléculas, ¿no? Entonces se suele ver principalmente en estos tejidos que están acá con una bella estrellita, ¿sí? Que son los tejidos que no requieren de insulina, los nervios, el cristalino y los vasos sanguíneos, pero lo que sí se ve es que, primero, la glucosa es osmóticamente activa, así que puede entrar a la célula y hincharla, ¿no? Generar tumefacción celular. Y además, o sea, lo que hace es, hay una enzima, no sé si se la acuerdan de Biocchi, que se llamaba aldolasa reductasa, que era la que formaba la vía de los polioles, que transforma glucosa en sorbitol, que es un poliol, por eso se llama vía de los polioles, que era, depende cómo estaba compuesto, cosas muy de Biocchi. Pero transforma glucosa en sorbitol. Y el sorbitol, la misma enzima, lo agarra y hace fructuosa. Y la fructosa es, si la glucosa es reosmóticamente activa, la fructosa es 4 veces más osmóticamente activa. Entonces ahí favorece mucho la entrada de agua a costa de transformarlo en fructuosa. Y nada de esto es gratis, porque consume en ADPH toda esta reacción, entonces disminuye el glutatión reducido, que también lo pueden leer como GSH, que es un antioxidante. Entonces, si yo disminuyo mi antioxidante, favorezco al estrés oxidativo. Y otra cosa que se vio es déficit de un componente que se encuentra en las células de Schwann y en los pericitos, que son las células contráctiles de la retina, que se llama monoinositol, entonces favorece al daño de estos, y este daño favorece a la neuropatía por parte de las células de Schwann y a la retinopatía por parte de lesionar los pericitos, que eran las células de la retina.
Y la última, bla, la activación de la PKC, que se acuerdan que se activaba con diacilglicerol. Bueno, los derivados de la glucosa hacen diacilglicerol, que activa la PKC. Lo que más les importa esto es que uno favorece factor de crecimiento vascular. ¿Dónde va a tener más relevancia? En la retinopatía cuando proliferen los vasos sanguíneos por este factor de crecimiento. Y después, endotelina es un vasoconstrictor y óxido nítrico, ON, es un vasodilatador. Entonces favorece toda la vasoconstricción, que obviamente favorece la isquemia, y disminuye todo lo que sea la vasodilatación. Entonces también por eso llevan alteraciones en la cicatrización, no llega muy bien la sangre, no llegan bien las moléculas encargadas de la cicatrización, siempre tienen por problemas vasculares mala cicatrización y eso lleva a que les cueste cerrar heridas, que se lastimen y no se curen, favorece al pie diabético, es todo un caos. Y acá están las famosas que tienen que saber, la más importante por lejos es la nefropatía. ¿Están vivos todavía por ahí? Sí. Ah, bien, bien, bien. Había mucho silencio. Bueno, la nefropatía la vieron en el preparado, pero un repasito del preparado es: primera cosa que sucede y una posible pregunta de examen es, ¿qué es lo primero que pasa? Pasa que los ajes se depositan en la membrana basal. Siempre, todas las glomerulopatías empiezan con que algo se deposita en la membrana basal. En caso de la diabetes, los ajes. ¿Qué es lo primero que se ve? Engrosamiento de la membrana basal. O sea, está más gordita. Con el tiempo, las células del mesangio, que es como la zona más interna, también pueden empezar a proliferar, ¿sí? Y aumentar todo lo que es la matriz mesangial, las células mesangiales y generar lo que se conoce como glomerulosclerosis mesangial difusa. Es como que si bien se disponen así, en el preparado vieron que podían estar todas al mismo tiempo. Son todas glomerulosclerosis, esclerosis que van a ir a todo lo que es la fibrosis del glomérulo. Y esta famosita, Kimmelstein-Wilson, que es la que también se las pueden presentar como glomerulosclerosis nodular, porque son como nodulitos, como circulitos, intercapilar, porque está en los capilares del glomérulo, ¿no? De los ovillos capilares, que lo que ven es que se forma todo por depósito de matriz mesangial y se tienden a disponer generalmente en la periferia y ven que hace que el capilar, este es el capilar, se ponga como se le dice haciendo una guirnalda. Si le ponen imaginación, es una guirnalda, así que si leen algo con guirnalda, es la de Kimmelstein-Wilson. Que van a leer dos cositas a aclarar con esto. Uno, van a leer el término glomerulosclerosis quizás focal y segmentaria. Esta cuenta como focal y segmentaria. ¿Qué quiere decir eso? Focal es que afecta a una zona del riñón. O sea, por ejemplo, una glomérulo, yo agarro y tengo 10 glomérulos. Yo siempre todo me gusta pensarlo con números. Tengo 10 glomérulos. Y de punto de corte se pone 50%. Si yo tengo menos de mi 50% de glomérulo alterado, de los glomérulos en sí, o sea, de los 10 tengo 3, es focal. Si yo tengo más de la mitad de mis glomérulos del órgano alterado, por ejemplo, tengo 8, es una lesión difusa. Como medio veían en el preparado cuando hablaban de difusa, focal, pero lo que quizás no habían leído nunca era segmentario versus global. Segmentario es cuando yo agarro mi glomérulo y tengo sectores, tengo cachos normales y cachos que están alterados, por así decirlo. Y ponemos de punto de corte también el 50%. Suponiendo que esto es menos del 50% de lo que está alterado, es segmentaria, tiene segmentos que llegan a ser menos del 50% del glomérulo. Pero esto es ahora no tomando el órgano, sino agarré un glomérulo y lo miré. A diferencia de, por ejemplo, este glomérulo, que ya es una masa amorfa eosinófila totalmente esclerosada, que es el famoso glomérulo en oblea, o como yo le digo, exglomérulo, que es algo global, porque el global es cuando es más del 50%, y acá es, te digo que el 100%, ¿sí? Acá definitivamente la afectación es
global es más del 50%. O sea, el glomérulo de Noblea es una afectación de tipo global. ¿Sí? Y estas eran las que se mataban buscando en la clase. Las lesiones exudativas son depósito de exudado, que es fijación de proteínas glicosiladas, ¿no? Que hacen depósitos hialinos medios rositas. Esta justo no se ve muy bien, pero las dos son lo mismo, el capuchón o cubierta de fibrina y la gota capsular. Lo que va a cambiar es dónde está ubicado. O sea, las dos son proteínas glicosiladas. Lo que cambia, por eso se ven rositas, lo que cambia es dónde se ubica. Estas que están acá, que bueno, están en otra tinción para hacerlo más fácil, estas que están acá, que están entre el ovillo capilar, intercapilar, se llama cubierta de fibrina o capuchón de fibrina, lo pueden encontrar. Ahora, no miren tanto esto, miren más esto que se ve más clarito. Está el glomérulo, el espacio urinífero y esto medio azuladito es la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que la siguen, la siguen, la siguen y sale como una gotita de la cápsula. Es una gotita, acá no se nota tanto, pero es una gotita que sale de la cápsula. ¿Sí? Acá en realidad esta es su hoja parietal, acá justo está roto, esta es su hoja parietal y es una gotita que sale, acá no se aprecia tanto, pero que sale de la cápsula y protruye el espacio urinífero. Esa es la gota capsular. No siempre están, sepan a nivel teórico como, hola, estas cosas existen. Eso solamente a nivel de los glomérulos. ¿Por qué? Porque la nefropatía, la diabetes afecta a nivel difuso del órgano, o sea, afecta a todo el órgano, los 4 compartimentos, glomérulo, túbulo, intersticio y vasos. ¿Cómo afecta el glomérulo? Haciendo estas glomeruloesclerosis. ¿Cómo afecta a nivel de los vasos? Como charlamos hoy con arterioesclerosis. Sobre todo la más típica de la diabetes es la arterioesclerosis hialina, ¿sí? Esta, que es la catáfila de cebolla, que es una hiperplasia de la media, se ve más en hipertensión arterial, puede verse en diabetes, pero es más de la hipertensión arterial. La que es bien de la diabetes es la arterioesclerosis hialina. Hialina, proteínas glicosiladas. Y a nivel túbulo intersticial, piensen que es una patología crónica, así que lo típico de algo crónico. Atrofia, que ven el túbulo más chiquito, con el epitelio adelgazado, puede haber desprendimiento de las células, y fibrosis en el intersticio. ¿Ven que es como más como rayado, más rosadito? Mucho colágeno, entonces el colágeno. Mucha fibrosis en todo el intersticio, infiltrado inflamatorio de tipo mononuclear, pues es crónica. Y esto que dice acá en el túbulo de Armani-Epstein, que pueden leerlo como célula de Armani-Epstein, cambio de Armani-Epstein, lesión de Armani-Epstein, algo con esto, es básicamente, no se ve siempre, se ve solamente cuando el paciente tiene una hiperglucemia y tiene una glucosuria bastante severa. Entonces, las células del túbulo se dice que empiezan a reabsorber, sobre todo el túbulo contorneado proximal, que es el que más reabsorbe glucosa y el pobre el que más la liga, y se cargan adentro de glucosa. Y nada, lo teñís con paz y está la célula del túbulo con glucosa. Y esa se llama célula de Armani-Epstein, que es algo totalmente reversible, a diferencia de la fibrosis y todo lo demás, que no lo es. La fibrosis nunca es reversible. La célula está sí, porque cuando yo ceda mi glucosuria por controlar mi glucemia, después la va a eliminar del túbulo y la va a eliminar por orina. Y lo de la pielonefritis, justo ayer habíamos visto el preparado de pielonefritis, que se veía así, con atrofia y fibrosis a nivel túbulo intersticial, a la macro la lipomatosis de sustitución, aparece acá en diabetes no porque sea algo específico de la diabetes, sino que porque el diabetes, por toda esta alteración de la vasculatura periférica que comentamos, y además se comprobó que altera a los neutrófilos, vieron que tienen estos NETs, que son como formas de generar lesión, altera esa parte de los neutrófilos y estimula más a los macrófagos, un estado más antiinflamatorio, se lo considera como que tiene más chance de tener infecciones, ¿sí? Como infecciones urinarias que pueden llevar a pielonefritis,
como infecciones a nivel del pulmón, del oído, de lo que se les ocurra, como un poco de inmunosupresión. Por eso aparece la pielo acá, pero la pielo es por una infección urinaria, que les puede pasar a cualquiera. Otra, menos tomadita, así que tómensela con más pinzas, es la oftalmopatía, ¿sí? Piensen que es un engrosamiento de la membrana basal, pero de los vasitos, ¿sí? Donde se filtran muchas proteínas y esto sería como una retina normal, ¿no? Se filtran muchas proteínas y eso empieza a generar aumento de la permeabilidad y exudados, que son estas cosas blanquecinas, ¿sí? Exudados a nivel del ojo, puede haber pequeños aneurismas como acá, dilatación de los vasos, puede haber hemorragia, pero a diferencia de esta, tenemos dos etapas. Esta dice no proliferativa o inicial. No proliferativa porque si bien tengo exudado, tengo aneurisma y hemorragia, nada está proliferando. A diferencia de, como el nombre lo dice, la proliferativa, que se llama así porque algo prolifera. Que vieron que hace un ratito charlamos de este es importante para la retina o la PKC que hace angiogénesis. Cuando hay angiogénesis hay formación de vasos, que son ventos de estos vasitos medios tortuosos, medios irregulares, que no están acá, pero sí están acá. Son todos vasitos que primero ocupan espacio. Si ocupan espacio, me están ocupando espacio en una cavidad que ya de por sí tiene una presión, presión-volumen inversamente proporcional. Si tengo menos volumen porque hay algo ocupándolo, puede aumentar mi presión ocular. Y además el vasito no es que crece respetando algo, crece por donde quiera, ¿sí? Llevándose si quiere al vitrio, a la retina, entonces puede generar desprendimiento de estos y el aumento de presión intraocular se lo llama glaucoma en el mundo de oftalmo, así que también puede favorecer a glaucoma. Y esto que está acá, blanquecino, a nivel del cristalino, es todo por opacidad, por la vía del sorbitol. La glucosa genera mucha agua y el agua genera todo como una capa blanquecina a nivel del ojo. No sé si alguna vez vieron a alguien mayor que se le pone así de blanco el ojo. Esa es la famosa catarata que disminuye todo lo que es la agudeza visual. O sea, pueden quedarse ciegos por cualquiera de las tres cosas, por desprendimiento de retina, por glaucoma o por la catarata muy extensa. Y la neuropatía, y quiero decir algo que estaría bueno que se lo subrayen para de acá a la vida, porque van a haber dos palabras y se las van a hacer confundir. Una cosa es la neuropatía. La neuropatía el paciente no siente, tiene pérdida de la sensibilidad. A diferencia de la neuralgia, algia es dolor, que al revés, le duele. O sea, es el típico que le molesta la sábana porque le duele. El diabético no siente. Te dice como, no siento el pie. No, le tomás en cuenta las vibraciones con un diapasón, y en un momento te dice, no la siento. Entonces, neuralgia, duele. Neuropatía, no siente. Ojo si les tira algo con dolor, que se los quieren hacer confundir con neuralgia en el choice. ¿Qué pasa? Lo que se afectan acá, siempre piensan en los vasos. Son los vasos nervorum, que son los vasos que irrigan normalmente a los nervios. Entonces se alteran las vasas nervorum y se desmielinizan todos los segmentos. Las células de Schwann, charlamos que era porque bajaba el monoinositol, y eso genera, por un lado, la autonómica, disfunción eréctil, alteraciones gastrointestinales, no importan, la que me importa es esta que está acá, la neuropatía, o sea, no sienten, periférica y simétrica. Simétrica porque es en ambas manos y en ambos pies. Y periférica por esto de que tiene formita de botas y guantes, o sea, es en las manos y es en los pies, ¿sí? Manos y pies. Y hace esto de que, vieron que les dijimos no sé por qué hablo en plural, que les dije que se lastiman y no sienten. Entonces, bueno, uno se lastima a veces, no sé, pisando cosas, lo que sea, se lastima. Se lastima, se le puede formar, por ejemplo, una úlcera o una herida que no cicatriza bien por todo lo que charlamos de que le cuesta la cicatrización por toda la deficiencia vascular que tiene. Encima habíamos dicho que era más predisponente a infecciones.
Y nosotros tenemos bacterias normales en la piel, en el piso, en todos lados. No siente dolor, anda con una herida por todos lados. Cura lentamente, no puede formar la cicatriz. Y encima es susceptible a infecciones. O sea, altísimas chances de que esa herida que está abierta porque no se pudo cerrar se infecte. Entonces, ese es el famoso pie diabético que pueden llegar a aparecer literalmente con los deditos negros. Eso es una necrosis gangrenosa. ¿De qué tipo? Licuefactiva, ¿no? Una gangrena húmeda. Y lamentablemente, lo que es negro está muerto, ¿no? Es necrosis, se perdió. Eso va a amputación. Todo lo que sea negro no sirve, ¿sí? Y tenés que amputarlo para que no siga progresando. Es una historia triste, pero es la realidad, ¿sí? Diabetes es el temazo de metabólico, el temazo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y los otros temazos de metabólicos, así que quiero irme primero para ahí, antes de que se me disipen. Glucogenosis son las que ya vieron en Bioki, que de hecho se ven re bien en Bioki, Bongier, Mar Ardul, Pompe. Yo les diría que más de lo que está en la diapo, que es como la clínica para poder reconocerlo, no es necesario saber. A ver, estamos a un día, hay que priorizar. Si llegan, bienvenido sea. Si tienen buenos apuntes de Bioki, bienvenido sea. Pero prioricemos, porque hay algunas que les juro que se las van a tomar. Eh, de lípidos hay muchas que ya estuvimos charlando. Esteatosis, ya la charlamos un montón. Y te definen con colesterol. Así que esta la salteamos porque ya la charlamos. Colesterol, justo ayer les mostraba el preparado de colesterolosis que no se veía tan lindo. Acá está. Ven que es amarillo. Bien amarillito. Amarillo, grasa, lípido. ¿Sí? Hipercolesterolemia familiar es algo genético que jamás fue tomado, no, que acá lo puse. No se concentren en esto, pues jamás fue tomado. Sí en esto, que lo que quiero que entiendan acá, porque es como algo que cuesta un poco entender, que arterio y aterosclerosis no es lo mismo. O sea, arterio, esclerosis o arteriolo es lo mismo, pero una es una arteria y otra es una arteriola, es que se endurece, que se esclerosa el vaso, ¿no? Y podemos tener la arteriosclerosis hialina, que es esta que charlamos de la diabetes, todo el depósito de proteínas alrededor del vaso. La arteriosclerosis hiperplásica, que es la otra que vimos, la catáfila de cebolla, porque se hace una hiperplasia, como una cebollita, concéntricamente, o sea, hiperplasia de la media, depósito de proteínas. O podemos tener estas que son más raras, esclerosis de la media de Mockenberg o fibrosis intersticial, pero las que vemos en pato son la hiperplásica y la hialina como hiperplásica, hipertensión barra diabetes, hialina como diabetes, y la reinita de estas, la ateroesclerosis, que es por placa de ateroma. O sea, la ateroesclerosis está dentro de la arterioesclerosis. Ojo con ese juego de palabras, porque es una palabra que en el choice les cambia. ¿Sí? O sea, parece lo mismo, pero no lo es. Es rebuscado solamente. Que este es el preparado que ustedes tenían cuando lo vieron, ¿no? Esta, con los glóbulos rojos, es la cara interna. Y ustedes tienen las tres capas del vaso. Íntima, la media, y acá atrás la adventicia que está cortadita. La lesión estaba en la íntima y ustedes veían esto, veían espacios ópticamente negativos, lípido, ¿no? Y podía llegar a tener zonas calcificadas, que era lo que veían en el preparado, que eran las zonas bien basófilas, granulares. Mientras más cantidad ópticamente negativo, más lípido era. Y vimos en cardio que la placa de ateroma puede obstruir el vaso, por ejemplo, llevando a infarto o a cualquier clínica. Vimos en el choice de cardio que cuando afectaba la aorta te afectaba, por ejemplo, el caminar. Bueno, ¿qué es la placa de ateroma? Esto que charlamos, que vimos recién en el preparado. Están, ojo con esto, en la íntima del vaso. Ustedes lo ven protruyendo a la media porque como que le empuja. Pero está en la íntima, en la cara interna, ¿sí?
Es una causa, como vimos en cardio, de infarto, ACV, sobre todo ACV si está en las carótidas, ¿sí? Vasculopatía periférica si está en la aorta abdominal, o en las ilíacas, o en las femorales. Y los factores de riesgo son los que saben de la vida, si edad, si tenés 70 años, si sos varón, esas son cosas que no podés, si tenés hipercolesterolemia familiar, son cosas que no podés modificar. Sí, lo de la vida, ¿no? Obesidad, hipertensión, tabaquismo, ejercicio. Esto también lo veían en Bioki, pero es básicamente cómo se va formando la placa. Que en resumen siempre empieza con una lesión endotelial que estimule, ya sea lo que se les ocurra, alguna toxina, algún microorganismo, hipertensión, flujo turbulento, eh, lo que se les ocurra, la propia dislipemia, o sea, dislipemia es aumento de lípidos en sangre, te genera una lesión. Y esa lesión empieza a activar toda la cascada inflamatoria que vienen los macrófagos. Los macrófagos se comen el colesterol. Y cuando se comen, ¿se acuerdan? Esto estaba en Bioki. Se llamaban células espumosas. Y liberan todo un montón de citocinas para empezar a reclutar, por un lado, más células espumosas que vengan, se coman más lípido y se empieza a hacer como una plaquita. Y las células musculares lisas que están en la capa muscular, que también pueden ir a comer y a llamarse células espumosas. Justo está acá, también se cargan de lípido y también se llaman células espumosas, ¿sí? Y todo esto después se empieza a depositar colágeno, 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 o sea, hace rigidez, hace fibrosis, y es lo que le genera que el vaso se ponga más rígido, ¿sí? Entonces, cuando el vaso está más rígido, esto que charlábamos hoy en cardio, no puede distenderse y no me da más oxígeno a mí, por ejemplo, a mis piernas. De ahí lo de que le dolían al caminar y todo eso. Y los vasos de neoformación, como siempre, necesito para el obrero, los fibroblastos, los vasitos. Y el vaso de neoformación va a ser importante por esto. Esto es como su formita de la placa. Todo el colesterol dando vuelta, ¿sí? Puede haber necrosis o no. Puede haber calcificación. ¿Se acuerdan que en el preparado tenían esos bien basófilos puntitos? Estas son las células espumosas, los macrófagos o las células musculares lisas cargadas de lípidos. Y estos son los vasitos. Y los vasitos, alguna de las complicaciones que le puede pasar es que ese vasito, que los vasos de neoformación siempre son como más frágiles, más tortuosos, no están preparados, por así decirlo, son como más babies, se pueden romper. Y ahí es cuando, por ejemplo, charlábamos esto del infarto hoy, de que podía la placa tener algún cambio y generar un trombo y que tape el vaso. Y ahí va la pregunta de complicaciones, ¿no? Que se rompa, que se ulcere, que se calcifique, que tenga una hemorragia porque se rompe el vaso, que haga un trombo, un aneurisma. Pero hay una pregunta también que va para el lado que yo les hago de cuáles les parece que son crónicas y cuáles les parece que son agudas. Que es algo que en realidad, si ustedes lo piensan un rato, lo sacan, pero piensen las cosas que requerirían tiempo. Por ejemplo, eso que ustedes veían en clase que se calcificaba, se va depositando de a poquito, de poquito, de poquito, de poquito. Por ende es algo que requiere tiempo, es algo crónico. A diferencia de el infarto que se rompía la placa y me hacía un trombo. O sea, que se rompa es como, está bien y en un momento se rompe. Que tenga una hemorragia, el vaso está indemne y en un momento se rompe y libera la sangre para afuera. ¿Sí? Un aneurisma que va debilitando la pared, la debilita, la debilita, la debilita, hasta que va formando una bolita, 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 también es algo crónico. Así que las crónicas eran calcificación y aneurisma. Que se rompa, que se ulcere, que haya una hemorragia, que se haga un trombo y tape el vaso, como sucedía en el infarto de miocardio, son cosas agudas. Dato. Bueno, aterosclerosis también capaz que no les costaba tanto porque la veían en Bioki. Estas de almacenamiento lisosomal, si quieren lean las de la diapo, no es lo que más tienen que priorizar, si no llegan, no llegan. Yo les diría que con que sepan textualmente lo que está en la diapo, ¿qué importa? ¿Cuál es la enzima que se altera? Y la clínica. Nada más. ¿Cuál es la enzima que se altera? Y la clínica. Mucho Tay-Sachs, síntoma neurológico.
¿Cuál es la clínica que se altera? ¿Cuál es lo que se altera? La enzima glucocerebrosidasa, se acumula glucocerebrosidos y la clínica. Y Niemann-Pick es la menos tomada. Si hay una que es más tomada de estas tres, es Gaucher como con onda. No es un tema de metabólico que yo priorizaría, repito, si llegan, genial, pues choice. Pero si no saben diabetes o no saben, espero que siga metales, si no saben metales, están en un mayor problema. Ácidos nucleicos definitivamente es la última, porque si la llegan a tomar es la pregunta regalada. Ácidos nucleicos es la de gota, que si cursaron fármaco quizás ya la conocen, se acumula ácido úrico, ¿sí? Es la famosa artritis por cristales. Se acumula ácido úrico y lo típico y la pregunta que hacen siempre es que el primer lugar en donde se desarrolla es en el dedito gordo del pie. Que el nombre lindo de decirle al dedito gordo del pie es alux. Pero siempre es alguien que empieza con dolor en el dedo del pie, el dedito gordo, el alux, se piensa en gota. O sea, es un dolor en la articulación que encima de justo el TP, justo el primer parcial es lo único que tiene algo articular, porque lo autoinmune, que es lo mucho de las articulaciones, está en segundo parcial. Así que es alguien que tiene algo en la articulación y les van a poner el dedito chico del pie. Pero creo que solo una vez lo vi y era el dedito chico del pie. Y lo otro que pueden saber importante de gota es que el ácido úrico es un ejemplo de granuloma de tipo cuerpo extraño, porque, a ver dónde lo dice, acá, estos tofo, cúmulos de cristales rodeados de reacción inflamatoria con células gigantes de tipo cuerpo extraño, ¿sí? O sea, un granuloma, que adentro tiene el ácido úrico como cuerpo extraño. Eso es el famoso tofo de la gota, un granuloma. ¿Sí? Le duele, está caliente, está edematosa, la reticulación. PIC me interesa mucho, y estoy esperando llegar a ese momento, a metales. Esto lo toman pero de cabeza, pero segurísimo. Y lo bueno es que son las preguntas fáciles, pero por algún motivo son las preguntas que no captan. Y son las preguntas fáciles. Y las que había preparado encima de macro. Son los metales. Los metales que tienen que saber que se acumulan son dos. Hierro, en caso de hemosiderosis y hemocromatosis, y cobre, en el caso de la enfermedad de Wilson. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Metales me interesa, así que si se fueron, vuelvan. Vuelvan. Sí. Bien. Hemosiderosis. Antes de charlar de eso, hacemos un repasito de qué es la hemosiderina y cómo se metaboliza el hierro, que quizás quedó un poco en el olvido, pero si se acuerdan, uno come el hierro, ¿no? Viene, llega al enterocito. En la membrana basal del enterocito, no sé si se acuerdan, pero había un transportador que se llamaba ferroportina. Va de ferroportina, entra a la circulación para ir al hígado y llega al hígado donde se metaboliza. Ahí se sintetiza epsidina, que epsidina, o sea, ferroportina va haciendo que entre hierro. Y en un momento se sensa que no quiere más hierro porque ya tiene suficiente. Y ahí es cuando aparece epsidina, que lo que hace es rompe, inhibe a la ferroportina para inhibir la absorción. Es como una forma de yo regular la absorción, ¿no? No quiero más hierro, basta. Ahora, cuando disminuye el hierro, disminuye la epsidina, aumenta la absorción porque ferroportina sigue funcionando. Lo que sucede y después lo que hace el hierro es, se acumula, si se acuerdan, como ferritina. La ferritina se hace cúmulos más grandes y forma hemosiderina. Hemosiderosis viene del nombre de acumulación de hemosiderina, que en resumen, acumulación de hierro, ¿no? Sobre todo en órganos como hígado, vaso, órganos del sistema retículo endotelial, se les dice. Lo que sucede acá es que a veces, por cosas genéticas como mutaciones, HFE, hemojuvelina o la propia mutación de epsidina, se favorece la, eh, se, la síntesis de, o sea, se inhibe, la síntesis de epsidina está alterada. Entonces, si baja epsidina, aumenta la absorción. Como que no lo puede regular, no puede darle el freno. Ah, yo tampoco escucho.
¿Se cortó? ¿Hola? Creo que se cortó ella entonces. ¿Hola? ¿Se escucha?